reacción es la reacción de nitración. Déjenme un poquito más esta parte para que pueda escribir las dos formas en las que pueden tener esta ecuación. La siguiente reacción es la reacción de nitración. Se conoce como reacción de nitración porque el reactivo que se utiliza es el ácido nítrico y se obtiene como producto al nitrobenceno. Para representar a esta ecuación pueden utilizar fórmulas condensadas o pueden utilizar fórmulas desarrolladas. Primero lo voy a hacer con la fórmula desarrollada para el reactivo, para que sepan cómo se lleva a cabo la reacción y cómo se producen tanto el nitrobenceno como el agua. El ácido nítrico, que tiene como fórmula HNO3, tiene la siguiente fórmula desarrollada. Tienen hidrógeno unido a oxígeno y el nitrógeno, que es el elemento central, va a tener o va a estar rodeado de oxígenos, pero con dos de estos oxígenos tiene dobles enlaces. ¿Bien? Esta reacción se lleva a cabo porque uno de los hidrógenos del benceno se une al OH del ácido nítrico y de esta manera tendrían al hidrógeno del benceno unido al oxígeno y al hidrógeno del ácido nítrico. Si colocamos la fórmula condensada, pues tendríamos la fórmula para el agua, 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en la que se genera el agua en esta reacción. Mientras que el resto de la estructura, que sería el nitrógeno unido a sus dos oxígenos, esta estructura se une al átomo de carbono del benceno y quedaría de la siguiente manera. A este átomo de carbono se une el nitrógeno con sus dos oxígenos. Y este compuesto es el que se conoce como nitrobenceno. Esa es la manera en la que se lleva a cabo. Y no es necesario que coloquemos toda la fórmula o las fórmulas desarrolladas para esta ecuación. Podemos colocar únicamente al benceno. Podemos colocar al benceno la fórmula condensada del ácido nítrico, HNO3. Mi catalizador es el ácido sulfúrico con un aumento de temperatura. El aumento de temperatura oscila entre los 50 y los 60 grados Celsius, pero no debe de superar los 60 grados Celsius. ¿Okay? Y colocar a la fórmula condensada para el nitrobenceno. Ay, ya se giró. Déjenme ver si lo puedo girar. ¿Bien? Para que no se vayan a confundir. Ahí está. Y colocar de esta manera la fórmula condensada para el nitrobenceno. Colocar aquí únicamente NO2 más H2O. Pueden hacerlo de las dos formas. Pueden colocar la opción A o pueden colocar la opción B en esta ecuación. Para simplificarlo o hacer más rápido, es más cómodo utilizar las fórmulas condensadas que estar desarrollando tanto al ácido nítrico como al nitrobenceno. ¿Okay? Seguimos teniendo el mismo compuesto. Este también es otra forma de representar al nitrobenceno. Nada más que esta sería, la opción B es con fórmulas condensadas y la opción A es con fórmulas desarrolladas. ¿Sí queda claro esta reacción o queda clara esta reacción? ¿No hay dudas? Creo que no. No, ¿No? profesor. Okay. Bien. Siempre que adicionen ácido nítrico, siempre que tengan HNO3 en la parte reactivo, al benceno siempre le van a unir NO2. De la misma forma que si en reactivos tenían cloro, cloro 2, al benceno le unían cloro.
Si tienen bromo 2, al benceno le unen bromo. Si tienen F2, al benceno le adicionan flúor o F. ¿Vale? Si tienen a un halogeno de alquilo, al benceno le adicionan el radical alquilo. No sé si tienen al cloruro de metilo, al benceno le adicionan el metilo. Si tienen al bromuro de etilo, al benceno le adicionan el etilo. Lo mismo pasa con el ácido nítrico. Si tienen HNO3, siempre al benceno le van a unir NO2. Esa es una regla. ¿Vale? Bien, terminen de copiar esta y vemos la última reacción para el benceno. ¿Listo o necesitan un poquito más de tiempo? Listo. Bien. Vamos a continuar entonces con la reacción de sulfonación. En la reacción de sulfonación se utiliza ácido sulfúrico. Su fórmula es H2SO4. Primero, igual que en las nitraciones, lo vamos a hacer con la fórmula desarrollada para que vean cómo se lleva a cabo la reacción. Y luego ya utilizamos la fórmula condensada, que sería H2SO4. ¿Okay? Para las reacciones de ácido sulfúrico o del benceno con el ácido sulfúrico, el producto que se genera es el ácido benzensulfónico. Como catalizador se utiliza óleo y la temperatura también no debe de superar los 60 grados Celsius. El oleum es una mezcla de parafinas o de aceites que se obtiene del petróleo. Es una mezcla homogénea. ¿Sí? Bien, para esta reacción entonces el benceno va a reaccionar con el ácido sulfúrico que tiene esta fórmula desarrollada. Y la reacción se lleva de manera similar que la reacción de nitración. ¿Por qué? Porque uno de los hidrógenos del benceno, cualquiera de los hidrógenos del benceno, se une al OH para formar a la molécula de agua que está marcado en nuestro modelo de reacción. ¿Okay? Se genera la molécula de agua. Y al benceno se une el resto de la estructura. Se une el azufre a este benceno. Se va a unir toda esta estructura
comenzando por el azufre, porque el azufre es el que estaba unido al OH. Entonces aquí unimos al azufre, este azufre tiene 2 oxígenos con doble enlace, continúa oxígeno e hidrógeno, y a toda esta estructura es a la que se le conoce como ácido bencén sulfónico, porque proviene de la reacción con ácido sulfúrico. Toda esa estructura es el ácido bencén sulfónico. Podemos colocarlo de manera desarrollada o podemos colocar la reacción con las fórmulas condensadas, el benceno más H2SO4, utilizando oleum y una temperatura que no exceda los 60 grados Celsius, generaría al ácido bencén sulfónico. Muy feito. Y el ácido bencén sulfónico lo pueden colocar como SO, 3 hidrógenos y un hidrógeno. El azufre es el que está unido al benceno. Después del azufre siguen 1, 2 y 3 oxígenos y al final un hidrógeno, más la molécula de agua. Esta parte, o este SO3H, también lo pueden encontrar en algunas bibliografías como HSO3, o sea, invertir nada más el orden en el que se encuentran los átomos, pero sería el mismo compuesto. Sería el ácido bencén sulfónico. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, maestra. No, maestra. Bien, terminen de copiar y ahora vemos reacciones para bencenos sustituidos. El de la nitración y la sulfonación son casos únicos, ¿verdad? Sí, dime. La nitración y la sulfonación son casos únicos, ¿verdad? Sí, solo se obtiene ese producto. Las que, bueno, en los que varían es en la halogenación y en la alquilación de Friedel y Krafft, porque ahí dependen del halógeno que esté reaccionando y del radical alquilo que esté unido al halógeno respectivamente. Pero en nitración y sulfonación, los únicos productos que se obtienen son nitrobenceno y ácido bencén sulfónico, nada más. ¿Vale? Me indican cuando hayan terminado. Por nada. Me indican cuando hayan terminado, por favor.
Maestra, no está hablando, ¿verdad? No, estoy esperando a que terminen. Muchas gracias. Y por nada. ¿O ya terminaron de copiar esta parte? Ya casi. ¿Ya? Ah, ok, me espero. Me espero un momento. ¿Listo? Sí, ya, maestra. Ya, ok. Bien, vamos a ver entonces ahora las reacciones de los bencenos que ya están sustituidos. Reacciones de bencenos en donde solo tengamos una sustitución, o sea, que tengamos como reactivo al tolueno, al cumeno, al fenol, al nitrobenceno, al ácido benzensulfónico, aquellos en donde ya tengamos al menos una sustitución. ¿Bien? Y para ello, debemos de identificar si el sustituyente que se encuentra en el benceno es un orientador de primer o segundo orden. Un orientador de primer orden es aquel que orienta o dirige la reacción hacia las posiciones orto y para. Como se tienen dos posiciones diferentes, si el orientador de primer orden, si el orientador es de primer orden, en la parte de productos se obtiene una mezcla. Y esta mezcla se origina porque uno de los productos estaría en la posición orto y otro estaría en la posición para. ¿Sí? En otras palabras, se llevarían a cabo dos reacciones. La primera en la posición orto y la segunda reacción en la posición para. ¿Bien? Por eso es importante que identifiquemos a los orientadores o a los sustituyentes que se consideran sustituyentes de primer o de segundo orden. ¿Okay? ¿Quiénes son estos orientadores o estos sustituyentes de primer orden? Los grupos funcionales que se consideran orientadores de primer orden son el grupo amino o la amina, siempre que tengamos al aminobenceno o la anilina, las reacciones van a generar a un producto en la posición orto y a otro producto en la posición para. Otro de los compuestos sería un éter, el alcohol o el grupo hidroxi también sería un grupo funcional de primer orden, siempre que tengamos al fenol como reactivo. Entonces vamos a tener a dos productos
Uno en la posición orto, otro en la posición par. Los radicales al kilo, cualquier radical al kilo, también son orientadores de primer orden. Los halógenos son orientadores de primer orden y el ácido bencén sulfídrico o SH, que también lo pueden encontrar como HS. Aquí les voy a colocar para que recuerden que R es cualquier radical al kilo. Metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil, terbutil, cualquiera de los radicales al kilo que ya vimos en química 2. Y X es cualquier halógeno. O sea, puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Esos serían orientadores de primer orden. Y están los orientadores de segundo orden. Estos orientadores de segundo orden, ¿sí?, van a orientar o dirigir la siguiente reacción hacia la posición que hace falta. Ya tenemos las posiciones orto y para. ¿Cuál sería la posición que hace falta? De las que vimos en la clase pasada para los bencenos. ¿Qué posición faltaría? La meta. Así es. Estos orientadores de segundo orden dirigen la reacción hacia la posición meta. Como solo dirigen hacia una posición, estos generan un producto principal, que sería el benceno halogenado, el benceno con el radical, el benceno con el grupo nitro o con el benceno sulfónico, más los productos secundarios que pueden ser agua o puede ser el hidrácido, pero solo van a obtener a un producto. Y los grupos funcionales que se consideran orientadores de segundo orden, voy a mover un poquito esta parte. Los grupos funcionales que se consideran de segundo orden son el grupo nitro. Si tenemos a un nitrobenceno, la siguiente reacción se dirige hacia meta. El grupo cianuro, cianobenceno, el del ácido benzensulfónico, SO3H, el aldehído, el benzaldehído también va a dirigir la reacción hacia las posiciones meta. Los ácidos carboxílicos o el ácido benzoico dirigiría la siguiente reacción hacia meta. Y los éster, ¿eh?, también se van a considerar orientadores de segundo orden. ¿Sí? Lo importante para identificar entonces o para colocar las ecuaciones químicas en bencenos monosubstituidos es verificar si el sustituyente es un orientador de primer orden o es un orientador de segundo orden. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿vale? Además de identificar la reacción que se está llevando a cabo en el proceso. Los dejo copiar esta parte y vemos al menos 2 ejercicios. Con eso concluimos la clase del día de hoy. ¿Sí? Terminen de copiar esta parte, por favor. Haciendo un pequeño comentario, creo que están más fáciles estas que los del el parcial pasado. Sí,
Los de benceno son más fáciles porque, bueno, solo podemos tener un solo producto y no hay tantas posibilidades de que se lleven a cabo las reacciones, como en el caso de los alcanos, los alquenos o los alquinos, incluso los compuestos oxigenados. Bencenos es mucho más fácil que, que las estructuras de cadena abierta o los compuestos aromáticos son más fáciles, al menos en el papel, porque ya cuando lo vean en el laboratorio, si es que deciden ustedes estudiar algo relacionado con la química, las condiciones en las que se llevan a cabo estas reacciones pues son condiciones que se deben de cuidar mucho para obtener el producto que se desea. ¿Bien? Pero al menos en el papel son más sencillas. Sí, me gustan más tanto las jabonosas, bueno, las fórmulas del jabón y los bencenos son bien fáciles de aprenderse. Sí, los de saponificación, porque nada más hay que quitar la cadena del triol, ¿no? La de los 3 OHs y ya todo lo demás se Ajá, repite 3 veces. Ujú, sí, sí, son más eso. sencillitas. Ay, sí. Gracias, profa. Deje terminar de Por copiar. nada. Sí. Maestra, otro comentario. Me dice una compañera que se le acabaron sus datos a mitad de la clase, que si hay algún problema. No, no hay Es que, ningún problema. Dile es que no que no tiene hay internet. problema. Ok, Sí, no, no, no muchas se preocupe. gracias. Por nada. ¿Listo, muchachos, muchachas? Sí, maestra, listo. Sí, maestra. Bien. Vamos a hacer entonces diferentes ejemplos. ¿Ok?
Para estos ejemplos hay que identificar la reacción que se va a llevar a cabo o que se está llevando a cabo y el tipo de orientador que van a tener en el proceso. En la primer reacción química o en el primer ejemplo, como tenemos al cloro, que es un halógeno, la reacción que se va a llevar a cabo es una reacción de halogenación. Una vez que hayamos identificado el proceso que se lleva a cabo, identificamos qué tipo de orientador, voy a poner con este color, qué tipo de orientador es el NO2. ¿Vale? Si es de primer orden, si es de segundo orden, para saber cuántos productos vamos a obtener en el proceso. NO2, ¿qué tipo de orientador es? De segundo De orden. primer orden. Ok, de segundo orden. Este es un orientador de segundo orden. Y como un orientador de segundo orden, solo obtendríamos un producto en la posición meta. Identificamos a la posición meta en el benceno. El radical está en esta posición. Entonces, identificamos posición orto, posición meta. Esa sería la posición en la que se va a llevar a cabo la reacción, ya sea la que está en la parte inferior o la siguiente, orto y meta, o en la que está en la parte superior. En cualquiera de las dos posiciones meta se puede llevar a cabo la reacción. Les vamos a colocar al benceno, a ver si queda, si no lo copio para que quede igual. Tenemos al benceno con el sustituyente que es el NO2. Esto no va a cambiar, ¿vale? Queda igual. Y en la posición meta, ya sea la de la parte superior o de la parte inferior, cualquiera de las dos aquí, se une el cloro porque es una reacción de halogenación en la que se está utilizando al cloro como reactivo. Y el otro producto, que es el producto secundario, es la unión del hidrógeno que vamos a eliminar de esta posición. Acuérdense que aquí hay un hidrógeno unido al otro cloro de la reacción de halogenación. Y solo se obtiene un producto, el producto de la posición meta. ¿Okay? El nombre que recibe ninguno de los dos es un nombre retenido. En su reactivo tienen al nitrobenceno. En la parte de productos, como ninguno de los dos es un nombre retenido, por ejemplo, este es el cloro y este es el grupo nitro, ninguno de los dos tiene nombre retenido, entonces quien tiene prioridad alfabética es el cloro, que sería la posición 1, 2 y 3. El nombre para el producto sería 3 nitro, cloro. Como está en la posición 1, no es necesario que coloquemos el nombre, o bueno, la posición, clorobenceno. O podemos colocar posiciones orto, meta y para. La posición 3 es la posición meta y tendríamos al meta nitro, cloro, benceno. ¿Sí quedó claro esta reacción o quedó clara esta reacción? Sí, maestra. Bien. El siguiente ejemplo entonces. Para el siguiente ejemplo tenemos, aquí me falta un 3, CH3, CH2 y Cl. Aquí tenemos a un halogenuro de alquilo. Como tenemos a un halogenuro de alquilo, este ejemplo sería para una alquilación de Friedel y Graf. Nada más voy a poner las iniciales. ¿Okay? Una vez que identificamos el tipo de reacción, identificamos el tipo de orientador que está unido al benceno.
El OH, ¿qué tipo de orientador es? De primer orden. Es un orientador de primer orden. Y como orientador de primer orden dirige las reacciones hacia orto y hacia para. Vamos a obtener dos productos. Voy a mover un poquito esta imagen. Okay, entonces vamos a obtener dos productos, uno en la posición orto y otro en la posición para. El reactivo inicial no se va a modificar, vamos a obtener al OH y al OH. ¿Vale? Y identificamos posiciones orto. Posición orto, las dos primeras que están en la después del radical. Estas serían posiciones orto. Ahí se puede llevar una de las reacciones, entonces lo vamos a colocar en esta posición, en la de arriba. Y la siguiente posición es para. En esta posición se llevaría a cabo la otra reacción. Uno en la posición orto y otro en la posición para. De ahí que se obtenga una mezcla de productos. ¿Sí va quedando claro esta parte? Sí, maestra. Más o menos. ¿Qué se va a unir al benceno? Al benceno se une la cadena de carbonos, comenzando por el carbono en donde está unido el halógeno. O sea, aquí unirían CH2 y CH3. Y en la posición para también unen CH2 y CH3, más el producto secundario de una reacción de alquilación. El cloro unido al hidrógeno que se elimina tanto de la posición orto como de la posición para. Recuerden que en estas posiciones tienen hidrógenos. ¿Vale? Y esos son los dos productos o la mezcla de productos que se generan en una reacción de un sustituyente de primer orden. Parten del tolueno, del fenol, que es el nombre retenido para el hidroxibenceno. ¿Bien? Puede ser hidroxibenceno o pueden utilizar su nombre retenido, que es fenol. El fenol tendría la posición 1, numeramos para que los otros radicales tengan los números más pequeños, y tendríamos en la primera al 2-etil fenol, que es el nombre retenido, o utilizando los prefijos orto, meta y para. Este sería el prefijo orto, etil, fenol, y el otro sería el 4-etil fenol o para etil fenol. ¿Vale? Obtenemos entonces dos productos, el de la posición orto y el de la posición para, de acuerdo con el tipo de orientador que tenemos. ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No? Bien, terminen de copiar esta parte, por favor.
¿Terminaron ya de copiar esta parte? Sí, maestra. Bien. Con esto, entonces, concluimos la clase del día de hoy. ¿Vale? Continuaríamos la próxima semana. ¿Vale? El día de mañana, o la clase del día de mañana, la voy a dejar para que terminen o realicen su reporte de la práctica de laboratorio. Si se dan cuenta, ya tienen asignadas ahí las 3 prácticas de laboratorio con las fechas de entrega. Recuerden que, a diferencia de Classroom, en esta plataforma, si están justo en el límite, aunque se excedan por segundos, ya no les va a dejar subir su reporte de laboratorio. Entonces es importante que lo hagan en tiempo y forma. Y lo que van a hacer en esta práctica es son las reacciones de alquenos, reacciones de polimerización, y el resto de sus reacciones. Tienen 2 procesos o 2 etapas en esta práctica. Van a hacer ustedes un pegamento con leche utilizando diferentes catalizadores. ¿Vale? La leche que van a utilizar, de preferencia, que sea leche fresca, que no sea fórmula, porque si utilizan fórmulas no les va a salir su pegamento, o sea, que no sea esta, ¿cómo se llaman? De la Nutrileche o la, ¿cómo se llama la otra fórmula? Que no me acuerdo. No, la Santa Clara sí es leche. Aunque no, Alpura, Santa Clara, Lala, esas sí las pueden utilizar, excepto, ya me acordé, Nutrileche, Fortileche y todas las que digan en el cartón fórmula láctea o sustituto de leche, esas no las pueden utilizar porque no tienen lactosa. De hecho, también las leches deslactosadas no las van a poder utilizar. De preferencia que sea leche entera para que les salga mejor su pegamento. Leche entera. Si tienen la posibilidad de conseguir leche sin pasteurizar, o sea, de los establos, está mejor. Si no, leche entera, por favor, de cualquier marca, pero que sea leche entera, para que les salga. No les va a salir tampoco mucho pegamento, o sea, no quieran obtener una cantidad muy grande de pegamento, les van a salir poquito, a lo mejor hay unos 10, 15 gramos, dependiendo también de la marca de leche y las cantidades que utilicen. Pero sí es importante que los prueben en los diferentes, en los diferentes materiales que les sugiere su manual, en cartón, en madera, en tela y en polietileno, ¿vale? O sea, en unicel, ¿vale? Que vean si funciona, si pegan adecuadamente, si no pegan, y o cualquier otro material. Si no llegaran a tener los materiales que vienen marcados en su manual de prácticas, pueden utilizar cualquier otro material y deben de colocar, como aquí sí van a hacer un experimento en casa, deben de colocar imágenes de que realmente hicieron la experimentación en la sección de análisis de resultados, ¿vale? Esas imágenes les van a servir como evidencias de sus resultados. Y la otra parte de esta experimentación o de esta práctica es un video similar al que vieron ustedes con alcanos, para que ustedes vean el resto de las reacciones de alquenos, que es lo que tendríamos que realizar en el laboratorio de química si estuviéramos en clases. Como es difícil que ustedes tengan todos los reactivos en casa, pues esa parte se quedó como demostrativa, ¿vale? Son las únicas prácticas que van a ser demostrativas. El resto, ya que vienen en su manual, ya son prácticas en las que ustedes van a realizar diferentes experimentos. ¿Okay? Sí, les dejo el día de gracias. mañana. Por nada, les dejo el día de mañana para que realicen sus experimentos, vayan conjuntando su información y entreguen de manera correcta su reporte. ¿Okay? Bien, si no hay... Sí, para el viernes, tienen hasta el viernes, pero acuérdense que tienen que entregarlo antes para que la plataforma les deje subir. Sí, dime, te escucho.
Las imágenes tienen que ser una por equipo o cada integrante del equipo tiene que subir su respectiva imagen. No, puede ser una por equipo, ¿vale? Es más, como van a hacer, si quieren hacerlo así, como van a hacer pegamentos utilizando diferentes catalizadores, utilizando vinagre, este, leche, van a hacer un engrudo, entonces ustedes ya deciden, por ejemplo, quién hace el engrudo, quién hace el pegamento a partir de la leche y quién prueba otro pegamento que tengan en casa, para que ya después, ¿cómo se llama? Comprueben sus resultados. Pero si quieren hacerlo así, que una sola persona haga la experiencia 1, también lo pueden hacer. Ya ustedes se organizan por equipo, pero debe de ser una serie de imágenes por equipo. No sé si me di a entender, Alexia. Sí, Sí, maestra. maestra. De hecho. Muchas gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, nos vemos en 8 días. Dime, te escucho, Sergio. Sí, una vez que terminemos de benceno, ya les pongo los ejercicios. Es que todavía nos faltan reacciones, ver un poquito más de reacciones para bencenos y sustituidos. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no, maestra. Entonces, nos Bien. vemos hasta la próxima semana. Sí, nos vemos el miércoles de la próxima semana. Ok, maestra, muchas gracias. Gracias, maestra. Por nada. Oh, Por nada, que estén bien. Gracias, Bonito pues, día. bye. Hasta luego. Hasta luego, buen día.